Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes. Es jueves 27 de junio. Gracias por estar con nosotros en el Diálogo de la Mañana. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. En esta primera parte vamos a aprovechar a tocar temas de coyuntura, de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, porque pese también a los problemas que hemos tenido con las inclemencias del tiempo, siguen ocurriendo cosas. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Saludo al señor Romeo Auerbach, a quien tenemos acá ya en nuestros estudios. Él es exdiputado de la Asamblea Legislativa. Romeo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días. También aquí a Vladimir y sobre todo buenos días a todos los que nos están viendo en sus casas. Vladimir Melara está también con nosotros, analista político, con quien vamos a estar conversando sobre diversas temáticas. Vladimir, qué gusto. Buenos días. Muchas gracias, Luis, por la invitación. También un gusto compartir espacio con Romeo. Dispuesto, ¿verdad? Como tú dices, a hablar de los temas importantes del país, así que a tu disposición, Luis. Sin duda, gracias. Bueno, vamos a empezar hablando, aprovechando que tenemos al exdiputado acá con nosotros, sobre lo que ocurrió ayer en la Asamblea Legislativa. Se extendió el periodo, Romeo, del presidente magistrado de la Corte Suprema de Justicia para septiembre. Algunos se cuestionaban sobre este tema, si habría legalidad o no sobre lo que se hacía. Se amplió hasta septiembre porque entendemos que en ese momento termina su periodo como magistrado, sus 9 años. Lo que pasa, Luis, que en la Asamblea se elige de diferentes formas cuando se va a elegir la Corte Suprema, y una cosa es elegir al que va a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que al mismo tiempo es el presidente del órgano judicial. Y tiene un periodo como tal. Cuando lo elegimos la ocasión anterior, hace 3 años que estaba yo en la Asamblea, se le vencía en estos días el periodo de presidente. Él todavía llega hasta finales de septiembre como magistrados, que por cierto es cuando se tiene que elegir 5 magistrados nuevos a finales de septiembre, y posiblemente, si la Asamblea lo decide así, hay 2 vacantes de un magistrado que falleció y otro que creo, no sé si ya no está. Entonces, no puede quedar el órgano judicial sin presidencia. Lo que hace es que se le elige desde el día que le faltaba, en estos días que terminaba, hasta que termina su periodo a finales de septiembre. Eso es lo único que ha pasado. No es que se le está eligiendo a él en esta ocasión para los 9 años, como es lo que viene en septiembre. ¿Cómo ha sido visto, Vladimir, esta extensión del plazo del presidente de la Corte Suprema de Justicia? Porque decían su forma de elección cuando lo hicieron presidente fue cuestionada. Sí, gracias, Luis, buenos días nuevamente. Sí, el problema es que, como tú dices, vaya, ahí hay un problema de origen, ¿verdad? A todas luces, y ya toda la escuela jurídica, pues creo que si bien es cierto, no en unanimidad, pues porque tenemos un sector que definitivamente tiene un apoyo incondicional con la Asamblea Legislativa, con estos diputados de Nuevas Ideas y sobre todo con el gobierno, con el oficialismo, pero creo que, digamos que el rubro sensato, ¿no?, de los abogados y de la escuela jurídica, pues coincide que el nombramiento de estos magistrados fue inconstitucional, ¿verdad? A todas luces. Prácticamente fue un golpe a uno de los poderes del Estado, y entonces tiene problemas de origen, ¿verdad? Entonces, esta renovación que le hacen por un par de meses, pues digamos que entiendo que hasta septiembre se van a elegir los candidatos para la nueva, bueno, para los nuevos magistrados, pues que deberían de cubrir los cupos vacantes. Sin embargo, está ese mal sabor, ¿verdad? Que a pesar incluso de unas investigaciones que tuvo el actual presidente de la Sala Constitucional y de la Corte, pues se le renueva, ¿no?, la confianza. Entonces, digamos que el sector jurídico, la sociedad en general tiene esa perspectiva de lo que está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia, de
prácticamente la genuflexión que ha demostrado, ¿verdad?, ante el poder político, y eso deja sin duda el mal sabor en la sociedad. Yo creo que al final y al cabo, créeme, lastimosamente nos están acostumbrando a este tipo de cosas, que ojalá que yo tenía la esperanza, y realmente la tengo, que a partir de estas elecciones que pasaron y que hay una mayoría indiscutible del partido oficialista, creía que el poder que ellos empiezan a ostentar no iba a cubrir la sensatez, pero pues sí, pero vamos viendo que se está repitiendo lo mismo de hace 3 años, ¿verdad?, la asamblea pasada, y entonces no termina pues de gustar eso. ¿Ha tenido protagonismo el presidente de la Corte Suprema de Justicia en estos 3 años en cuanto a sentencias y poder ser una parte del triángulo de los poderes, Romeo? Fíjate, Luis, que para que la población, los que no captan todavía, porque la oposición, sí, disminuida, como dice el presidente, pero rabiosa, si dicen algo siempre hay que explicarles. Para los que no se acuerdan mucho, voy a decir, dice Vladimir, que es un problema de origen. Sí. Óscar Alberto López Jerez es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia electo en el 2015 por Arena y FMLN. Ese no lo elegimos nosotros hace 3 años. Lo pasamos de la sala de lo penal a ser presidente. O sea, esa persona que ahorita es presidente de la Corte lo eligieron ellos, Arena y FMLN. Ahora pues quizá no goza de su confianza, pero fue electo por él, por eso vence sus 9 años en septiembre. Yo creo que se ha hecho simple y sencillamente lo que es lo más lógico para acuerpar tiempos. Recordemos que esta asamblea que pasó, y estoy seguro que esta nueva legislatura lo va a hacer, igual las elecciones las han hecho en tiempo. En aquella ocasión, hace 9 años, el retraso, porque Arena y FMLN no se ponían de acuerdo en las cuotas que se daban, se retrasó de julio a septiembre, fueron 2 meses. Ese desfase. Pero si te acuerdas aquella famosa de los 4 jinetes del apocalipsis que tuvimos ahí del 2009 al 2018, con ellos se pasaron hasta noviembre. Sí. Tuvimos como 5 meses y medio de retraso. Por eso es que esos magistrados del 2018 se eligieron 5 meses después. Entonces ahorita lo que se está haciendo es no dejando a Céfara a la Corte Suprema, dejando a la misma persona que ha presidido en 2 ocasiones. Recordemos que lo que hicimos el 1 de mayo, luego al presidente actual López Jerez se le volvió a elegir, porque él se le eligió por 2 meses, en mayo del 2021. Sí. En julio es que ya se le eligió para 3 meses. Ya ha iniciado el proceso, Vladimir. También es importante ver este proceso para la selección de los nuevos magistrados. Ya los abogados, la comunidad jurídica salió a votar y también se está haciendo la selección previa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, qué debemos observar ahora mismo en este proceso que va a llegar a la Asamblea Legislativa para elegir magistrados? Sí, Luis, mira, solamente quiero hacer una acotación. Es que aquí lo que estaba en discusión en la mesa, el tema era de la presidencia de la Sala de lo Constitucional, y justamente esa posición dentro del órgano judicial es el que está en discusión, y su inconstitucionalidad reside en ese nombramiento, no en él como magistrado. Reside, acuérdate que reside según tú, porque no hay una sala que haya dicho. Mi comentario, para que no confundamos a la audiencia, correcto, sino que reside la discusión en el nombramiento de él como presidente de la Sala Constitucional, que fue inconstitucional y que ya la academia pues ya lo ha dicho, y todos estamos aquí pues prácticamente de acuerdo. Que nos aliemos o no a la postura oficial, ya ese es otro cuento, pero esa era la discusión. Y lo demás yo creo que es importante, es decir, este es parte de la democracia, ¿no? Que se acerque en los momentos previos a esta elección. Lastimosamente, tengo que decirlo, pues sí, no goza de la confianza, de la certeza, incluso de aquella emotividad que en años atrás había, porque incluso el mismo presidente de la Corte en una entrevista dijo: lamento que la participación haya sido poca. Entonces, y ese es un reflejo de lo que es ahora el órgano judicial, de lo que ahora los colegas de ellos están desconfiando de esta elección, están desconfiando del proceso, y sobre todo
de al final si se les va a respetar sus facultades constitucionales, ¿no?, que tienen, que al final lo que hemos visto, y estos son los hechos, pues es algo concreto, no es narrativa, no es ningún cuento, sino que lo que hemos visto lastimosamente es que prácticamente obligan al órgano judicial a acatar lo que de Casa Presidencial es emitido. Entonces es complicado, y por eso es que los abogados, pues pocos decidieron inscribirse, y no hay esa emotividad, ¿no?, que existía. Ahora, yo sí quiero recordarle a la población y a los amigos que nos escuchan y que nos ven, que es cierto, en años anteriores, como decía muy bien el exdiputado, hubo retrasos, ¿no?, en el nombramiento, en las elecciones. Y quién no recuerda, como dicen, la elección aquella a los que llamaron después los Cuatro Fantásticos, ¿verdad? Pero fíjese que qué bonita experiencia, en el sentido de que cómo funcionó el balance de los poderes. Es decir, hubo un enfrentamiento, digamos, político en la Asamblea Legislativa, cuando la Asamblea Legislativa había discusión y había contraposición, y donde había un debate real, donde no solo mandaban una lista de allá por Casa Presidencial y ya automáticamente, como que si fuesen maquinitas, apretaban, no había discusión y nada por el estilo. Pero en aquel entonces sí lo hubo, a tal grado que tuvo que intervenir incluso el Poder Ejecutivo, para decirle a los demás poderes: pónganse de acuerdo, veamos nombres, pero es necesario que esta democracia, esta república funcione. Entonces, más bien de ser un ejemplo de inoperancia política, al contrario, es un ejemplo de democracia, porque hubo discusión, hubo debate, incluso televisada. ¿Quién no recuerda el acceso que tuvo el periodismo a Casa Presidencial cuando se reunió el expresidente Mauricio Funes con las bancadas legislativas? Entonces, hay que saber interpretar, ¿verdad? Se llegó casi, decían en su momento, al gobierno de los jueces, y que eso tampoco era bueno, Romeo. Fíjate que un par de acotaciones. Hay que aclarar también cuando Vladimir dice que son inconstitucionales según él, y dice, y todos decimos eso, yo creo que hay que decir, y poquitos dicen eso, no todos. Y no hay que confundir la participación que tienen los abogados, que siempre ha sido baja en las elecciones. En esta elección votó más o menos el 11% de los empadronados, pero hace 6 años, no hace 3, hace 6 años, cuando estaba Sánchez Serén, votó el 19%. Entre el 19% y el 11%, perdónenme, pero para lo que yo les puedo decir es que los abogados son un poco apáticos a ir a votar. No nos vengamos ahora es que no quieren ir a votar. Se inscribieron, creo que 22 personas en esta ocasión, y hace 3 años y 6 años se inscribieron igual, 26 o 28 o 30 cerca. Siempre han habido números un poco más, un poco menos, no se les puede obligar a participar. Entonces, si esto fue igual hace 3 años y hace 6 años, no tiene nada que ver el gobierno. Yo creo que habría que entender y que la población también entienda qué pasó antes. Vladimir confundió 2 momentos, quizá tuvo un lapsus, porque yo estoy hablando lo que sucedió de retraso. Cuando terminaron, no son los 4 fantásticos, fueron los 4 jinetes del apocalipsis, esos malos magistrados que tuvimos. Cuando ellos terminaron, ya voy a hablar cuando los eligieron, porque yo estuve ahí, yo estaba en Casa Presidencial, yo trabajaba en la Asamblea y acompañé al presidente de la Asamblea de ese entonces, y ya les voy a decir lo que pasó. Estoy hablando cuando terminaron el periodo. O sea, Arena FMLN se dio el lujo, porque dice que antes se habían debates, hay discusiones, habían negociaciones de cuotas. Y yo he estado ahí, lo veo, ¿cuál me das? ¿Cuántos me das? Dejaron 5 meses y medio irresponsablemente una sala de lo constitucional sin nadie. Eso no tiene nada de bonito para un país. Pero bueno, me voy a ir, eso ya pasó, me voy a ir a la anterior, cuando se eligieron a los 4 jinetes del apocalipsis. Y yo estaba en Capres acompañando al presidente de la Asamblea, un simple empleado de la Asamblea que me fijó, y de las cosas que me hicieron que no me gustara cómo se hacía la política, incorporaron 2 personas que no estaban en ningún listado, por más que ahora vengan a decir que sí porque la CNJ abrió. No, Belarmino Jaime y Rodolfo González no estaban en los listados. Y yo les voy a decir, estando ahí, por qué entraron a desentrampar. Cristiani pidió que incorporara a Belarmino Jaime, abogado de un banco. Ese era su potencial de Belarmino Jaime, abogado de un banco. Y
Buscaron, fíjate lo que pasa, había un diputado del PCN que fue secretario general del PCN y presidente de la Asamblea por muchos periodos, Ciro Cruz Cepeda. Su hija, que estudiaba Derecho, tenía como profesor a Rodolfo González. Y Rodolfo González le pidió a la hija que si no podía ser magistrado. Estoy diciendo exactamente lo que pasó. Cuando Ciro Cruz Cepeda lo propuso en Capres, como era para desentrampar porque no eran del listado, lo aceptaron. Y aquí hasta el Frente se fue en chuco, porque el Frente pensó que su cuota iba a ser Florentín Meléndez y Sidney Blanco. Que igual, ya ellos nombrados ahí empezaron a sentirse. Rodolfo González venía de una escuela alemana donde ellos creían eso que tú me acabas de preguntar, pues me acordé, que la gobernanza de los jueces. Entonces hay que aclarar esto a la gente porque de eso es que venimos. Sencillamente, de una elección oscura de dos personas que no eran del listado, así como se asustan de hace 3 años porque se cambió y se quitó a los magistrados, esos dos personajes que estuvieron 9 años en la sala de lo constitucional, vaya, eran inconstitucionales, solo que yo no lo voy a decir porque pues, no me abrogo tanto, yo no soy de la sala, pero así fue como se eligió, Luis. Bueno, interesante lo que viene ahora a continuación y ver las personas que van a ser electas también. Sí, interesante las anécdotas que cuenta el exdiputado, porque lástima que no las contó en su momento, casi que siempre las he contado. Casi que cómplice es, lástima. Y lástima que llegó a ser diputado, porque con esos cuentos, esas anécdotas que maneja, que lástima que no puso al descubierto en su momento. Tú no te das cuenta porque no te enteras, pero desde que yo era candidato a diputado en el 2020 lo decía. Me imagino que supeditaba el hecho de que era empleado del presidente de la Asamblea en ese momento. Entonces, yo creo que al final la discusión es esa, ¿no? Que el poder, el órgano ejecutivo, el órgano judicial, y no son palabras mías, sino que son palabras del actual presidente de la Corte, si él en la entrevista lo dijo. Lástima, me hubiese gustado que participara más. Entonces la preocupación es natural, y no es que dice Vladimir, sino que es una opinión del presidente del órgano judicial. Entonces, a raíz de eso, pues por supuesto, uno viene analizando y uno dice con todos los antecedentes que hay. Y debe ser eso natural. Yo creo, como tú dices, Luis, que lo que se viene debe ser importante. Ojalá, yo sigo creyendo, sigo endosando confianza, ojalá que esta Asamblea Legislativa sea sensata y de verdad que se pueda sentar a ver perfiles y, como dice Romeo, ojalá que no se repitan esos vicios del pasado, ¿verdad? Que lastimosamente, pues sí, uno lo tiene que decir, los antecedentes de los 3 años es eso, ¿no? Que los vicios se han repetido y ese es el problema, ¿no? Que juraron y prometieron que iban a ser distintos y ya Romeo implícitamente lo dijo, si los nombramientos que hicieron también en el 2021 cuando llegaron inconstitucionales, ¿verdad? Porque tampoco venían de la lista. O sea, es decir, si antes lo hicieron, nosotros también por eso lo hicimos, ¿verdad? Entonces, el problema es ese, ¿no? Que hay un grado de hipocresía en el actuar de los funcionarios de ese entonces. Entonces, ese es el antecedente, esa es la cola con la que viene. Entonces, la invitación es que ojalá que hoy el Poder Legislativo actúe distinto y pueda darle mayor certeza, mayor seguridad y confianza a la gente, y no solamente a la comunidad jurídica, sino que a la gente que somos el objeto que va a estar fiscalizado por el sistema judicial de este país. Bueno, interesante lo que se viene entonces, sin duda va a dar para el análisis en torno a septiembre que se llegue estos nombramientos. Han pasado 5 años ya, pasó el primer gobierno del presidente Nayib Bukele, fue encuestado. La población, según la última encuesta de opinión de la UCA, le dio un 85.1% a su salida. Romeo, ¿cómo analizar que fue el número más alto después de la salida de Alfredo Cristiani, que obtuvo un 87.4%? Luego todos los presidentes de Calderón Sol, Francisco Flores, el señor Saca, no pasaban del 60% hasta que llegó Mauricio Funes, que salió con un 70% de aprobación, y Sánchez Serén con un 32%. Bueno, la evaluación de la UCA, yo recuerdo que los 5 años, la evaluación del 5.º año que vi ayer de la UCA no andaba por los 60, como tú decías, ha sido muy buena gente con los anteriores presidentes. Ninguno llegaba al 50, por lo menos de Calderón Sol a Sánchez Serén. Fíjate que yo he sido bien claro también algo, independientemente de que la gente que sí me ve y me sigue lo sabe que lo digo, por años vengo diciendo,
la UCA es un actor político y sus encuestas siempre las voy a poner en tela de juicio, ¿no? Yo creo que si le da al presidente Bukele eso de nota, quizá tiene más. Y te lo digo porque conozco cómo hacen las encuestas, gente que hace las encuestas, por supuesto que no voy a decir quiénes, porque entonces los van a fregar o no los van a volver a contratar. Me dicen en su metodología, basta ver las preguntas que hacen, cero profesionales, vea algunas de las preguntas, porque andan buscando cuál es la lámina que le va a servir a la oposición. Pero de todos modos, como tienen que hacer una encuesta general, aún con todos esos sesgos que yo te digo, sale que el presidente está muy arriba del 90% de la aprobación de la población. Después podemos explorar por qué te digo que no coinciden con datos que vienen adentro, porque es ilógico que el 90 y pico % lo apruebe, y se les ocurrió, vea, meter, fíjate una pregunta que hacen, dicen, ¿tiene usted más cuidado de hablar de política? O sea, tiene más cuidado, o sea que ya ellos presuponen que la gente tenía cuidado. Y entonces la oposición bien feliz se ha agarrado que dice 6 de cada 10 salvadoreños tienen miedo de hablar. Pero a la encuesta no le tuvieron miedo, es decir, que el 90 y pico % aprueba al presidente. Ahí va parte de ese 6 de 10. O sea, yo siempre voy a poner en tela de juicio las encuestas de la UCA, porque es una institución que desde que le quitamos ese pistillo que le daba a las asambleas anteriores, quedaron, como dicen allá en Ohio, vea, quedaron enojados que no se les daban esos milloncitos de dólares, y siempre andan viendo, aunque la encuesta te tienen que sacar algunos datos reales, te ponen algunas preguntas, se llaman preguntas inducidas, para que la gente no te dan más opción. Imagínate, te preguntan, ¿usted siente más temor? Imagínate, bien difícil, el que va a contestar te tiene que decir, no, mire, yo no siento ni siquiera temor. Ya te están preguntando más temor. Esto es como un análisis general, porque siempre a mí me gusta ser claro, las encuestas de la UCA son sesgadas. La evaluación del presidente ha sido positiva en todos los 5 años y, bueno, ahí está, si no estuviera en un segundo periodo. Vladimir, ¿qué podemos inferir de esta encuesta? 99 de cada 100 salvadoreños en el 5º año de gestión de Bukele aseguró que reducir la delincuencia, incluso a favor del régimen de excepción, es su principal logro. Sí, sí. No, sin duda, el presidente goza de un apoyo popular, eso es innegable, eso es innegable. Que tiene sus razones, esas son las que hay que analizar, ¿ve? ¿Y por qué esas razones? Entonces, yo creo que la encuesta viene digamos que en la misma sintonía de las encuestas anteriores, como tú decías. Ya empezó su 6º año de gobierno y yo creo que el presidente ha sido, yo creo que es un hombre muy, muy astuto. Él ha manejado de una manera muy inteligente políticamente su imagen, sobre todo, porque si lo que cuida él es justamente su imagen y su gestión, ¿verdad? Los demás pueden estar mal, incluso los más cercanos a él pueden estar cometiendo delitos, pero él es intocable, ¿ya? Incluso la gente cuando a veces le reclama y le dice, presidente, quite ese ministro, quite este funcionario, pero él, o sea, es decir, separan, él ha hecho muy bien el trabajo de separar lo que él está haciendo con lo que incluso hace su secretario, hasta en esos niveles, así que eso hay que reconocerlo. Y por supuesto todos sabemos que el tema de la reducción de los homicidios ha sido el bastión, es decir, ha sido la principal pata de su gestión. Y lo único que, digamos, yo podría poner en la mesa para que se pudiese debatir es que hay que decirle a la población justamente sobre qué estamos nosotros parados en el tema de la delincuencia, ¿no? Que es la principal herramienta que él ha tenido de su imagen. Es decir, ¿qué sostiene justamente este combate que dicen que están teniendo contra la delincuencia? Realmente, ¿qué hay atrás de eso? Porque no hay que despreciar todas las investigaciones que hay al respecto, incluso alrededor de un círculo muy cercano de él, de funcionarios que suponen, ¿no?, algún tipo de políticas oscuras, ¿no? Entonces la población debe de tener certeza sobre si esa imagen verdaderamente refleja la realidad. Es decir, por ejemplo, en el tema de estos homicidios, esto es sostenible, es decir, sí, vamos a vivir aquí 5 años más con el régimen de excepción. La gente asocia el régimen de excepción con los logros de seguridad, claro, por supuesto, pero en realidad en un país que está en constante emergencia, y esta es una emergencia social,
realmente vamos a vivir 5 años más en esto, vamos a seguir dependiendo de una aprobación de la Asamblea Legislativa mes con mes. Entonces, esos planteamientos tiene que hacérselos la población. Ahora, yo sé que las encuestas, sobre todo las pagadas, ¿verdad? Hay encuestas cuando uno las manda a hacer, pues casi que ellos por caerle bien al cliente lo hacen. Y con respecto a las preguntas, yo creo que son normales. Yo creo que no hay que ignorar la realidad. Cuando Romeo habla sobre el tema de digamos, la formulación de algunas preguntas que suponen ya predisponer al encuestado, pero son normales, es por la realidad. Es como que en una encuesta, digamos, en el segmento económico, no vaya a preguntarle, mire, ciudadano, ¿y usted ha sentido hoy más caros los alimentos? ¿Acaso eso está fuera de la realidad de que hoy en el país nunca se habían registrado los precios de alimentos como los teníamos? Entonces, también no hay que ignorar la realidad. Y si no, veamos también las portadas que tiene este diario nacional, sí. si hablamos de la sugestión, ¿no?, que ellos tienen, porque si vemos pasta con pasta, olvídate, si ese es un paquín. Sin duda hay temas económicos de los que vamos a hablar y que la gente también en la misma encuesta lo reflejó. Y de hecho, vamos a la pausa. ¿Qué tan cercano o distante sienten al presidente Bukele? Decía una de las preguntas. En este tema hay un retroceso en el número de personas. Hay más desde el momento que llegaba. Ahora dice la gente un 47.2% que siente muy distante al 5º año de gobierno al presidente Bukele. Esto también deberá tomarlo en cuenta porque ha ido perdiendo esta conexión según los datos de esta encuesta. Vamos a la pausa, volvemos analizando esto y también el reto que según los números y que todo el mundo lo dice es ahora viene la economía. Sin duda alguna, qué rico es disfrutar de Café Rico, por eso lo invitamos a tomar Café Rico, el café perfecto. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos hoy con Vladimir Velar, analista político, y también con el señor Romeo Auerbach, exdiputado, analizando temas de país. Estábamos hablando 5 años de gobierno, fueron también encuestados por la UCA y preguntaba los principales problemas que enfrenta actualmente El Salvador. Para nadie es una sorpresa que el 40.4% dice que el principal problema ahora es la economía, desempleo un 15% y el alto costo de la vida en un 10%. La pobreza sigue con un 5.4% y el alza del precio de la canasta básica también aparece con 1.9%. El tema económico, el mismo presidente Romeo lo decía en su discurso inaugural de este periodo, que será la apuesta por donde consideran que debe ir aplicando su medicina amarga. Claro, dijo quizás, y la medicina amarga hay que irla definiendo en cada momento qué es lo que va a ser medicina amarga, y me imagino que él, como lo ha acostumbrado, él no tiene ningún problema de decir, esto es lo que va a venir y puede ser medicina amarga. Para algunos sectores que no le va a gustar, dijo. Para algunos sectores o como se vaya a dar. Lo que tenés que hacer ahorita es que resolviste el problema de la seguridad. Vladimir decía que qué tan sostenible es en el tiempo. Pues lo importante es que mientras no sea sostenible las 20 o 30 muertes diarias que habían antes, que sí estaban sostenibles en el tiempo, lo importante es luchar contra eso y meterle la economía, un poco la salud. Y yo creo que ponía, y es interesante, ponías la gráfica, por si ya no vamos a hablar de eso. Vaya, te digo, las preguntas, no es una encuesta normal, dice, ¿qué tan distante se siente el presidente? Habría que definir qué es distante, fíjate. Porque quizá distante que la gente quisiera que estuviera en sus municipios a cada rato el presidente, ¿verdad? Puesto que si ves tú que dice ahí que en el 5º año un 47% lo siente distante o muy distante, pero un 90 y pico % lo aprueba, quiere decir que hay gente que lo siente distante pero lo aprueba. Lo que necesitamos es un presidente que te resuelva. Lo de distante o no distante ya va con J, ¿verdad? De la UCA, o sea, es como son preguntas realmente bien subjetivas, como la otra que te hacía. Pero yo creo que hay que entrarle a la economía, y lo dijo el presidente, eso es lo que viene. Confío en que lo va a poder hacer. Te lo voy a decir así, si hace 5 años el presidente hubiera dicho en su discurso que iba a convertir a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental,
la gente hubiera dicho, no creo que se logre, ¿verdad? Y se logró. Entonces, y más importante que la economía, perdónenme también, pero es la vida. Sin tener vida y seguridad no podés entrarle al tema de economía y a otros temas. Deberá ir analizando qué se va a aplicar, Vladimir, en torno a esto. Sí, sí, sin duda es el reto que tiene. Yo creo que el tema de seguridad no deja de ser reto. Para mí, ojalá que no se vayan a descuidar, ¿verdad? Que por ponerle mayor empeño al tema económico se vaya a descuidar el tema de la delincuencia, que creo que es fundamental. Pero aquí vamos a... Lástima que, aunque implícitamente el presidente en su discurso lo dijo, ¿verdad? Que quizás habían fracasado estos 5 años, porque él en conferencia de prensa dijo, recuerdo a final del año 2020, vamos con un plan económico, dijo que vamos a sorprender al mundo entero. Y 5 años después reconoce que el país tiene un reto en tema económico y el problema es que, mira, como se trata de juzgar y analizar en base a datos, tú dices, pero ¿con qué herramientas lo va a hacer, verdad? Porque cuando vemos que, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura no termina de apretar esas tuercas que llevan la jefatura, uno dice, bueno, ¿qué camino va a llevar la agricultura? Que quien medianamente sabe un poco, es fundamental para el tema de manejo de precios, ¿verdad? Pero vemos que ahí no hay cabeza, ¿verdad? Eso está céfalo de hace muchísimos años, ¿verdad? Entonces, no vemos cómo. Y cuando empezamos a ver que el manejo que hacen de las políticas económicas no han dado fruto, uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Fíjate que cuando empezó el tema aquel de la inflación hace creo que 2 años, que yo eso lo reconozco, y eso es lo que me gustaría que fuese la actitud del gobierno y el presidente. La oposición empezó a decirle, mire presidente, congele algunos impuestos a los combustibles. Y bueno, y hubo repetidas anuncios y propuestas, hasta que el presidente, pues yo creo que ahí sabiamente se dio, y todos vimos como el resultado de ese congelamiento. Se aplicaron 10 medidas. Es correcto, pero es justamente, específicamente con el tema de los combustibles, cómo eso favoreció a la mayoría de los salvadoreños. Incluso congeló de alguna manera la inflación, no permitió que siguiera creciendo, y la gente sintió, fue una política que la gente sintió en sus bolsillos inmediatamente. Entonces, ojalá que los planes para estos próximos años no sean los mismos que él ha tenido estos 5 años. Hemos visto que las finanzas públicas están muy mal, a tal grado de que lastimosamente a la Universidad de El Salvador, por ahí salió el señor rector diciendo que le deben todavía 51 millones del año 2022, y según la Asociación General de Estudiantes, que esto no se había visto cuando dicen, ¿verdad?, los gobiernos, esto no se había visto en gobiernos anteriores, pero ni los areneros, ¿verdad?, que eran gobiernos en los que querían tener sometida a la universidad. Imagínate, este gobierno que por ahí hizo el llamado, que quería científicos, le debe a nuestra universidad, a nuestra primer casa de ciencias, le debe 51 millones. Entonces tú dices, ¿dónde está, qué está pasando con nuestras finanzas? Donde lo hablamos en los cortes, ¿qué está pasando con parece esta reducción que está haciendo al subsidio del gas, el tema de la energía eléctrica? Y no son cuentos, esta es la realidad. Entonces, confiar, por eso decía yo, confiar en que hoy pueda resolverlo. Está duro, porque la evidencia es tan clara que el panorama se ve como medio nubladito. Se puede inferir un problema de finanzas públicas, Romeo, y que deben ya ahora mismo apretar las tuercas necesarias para ir resolviendo este tema. Bueno, lo primero que hay que decir es que el 85% de los votantes confían en el presidente Bukele. Entonces ya si hay un 15% que ve un panorama de no confianza, pues ni modo. No podía ser el 100%, creo que es un porcentaje altísimo, el 85%. Y creo yo que, por ejemplo, temas económicos, para no hablar cosas tan románticas como la universidad, ¿verdad?, que es la preocupación de Vladimir, el Fondo Monetario Internacional, no Romeo ni el presidente Bukele, te dicen que la proyección para este año que viene es que El Salvador y Ecuador van a tener la menor inflación de América. Sí, hay que reconocer que... No, pero es que es importante lo de la inflación. Claro, y me refiero que hay que poner en contexto que también el tema económico no es exclusivo de El Salvador. No, mundialmente hay por una eso crisis. Te quiero recordar, cuando Vladimir habla de que cuando empezó el presidente Bukele y que habló de la economía,
yo sí te digo, lo hace adrede, porque si él quisiera hacer un análisis real, te dijera lo que al mundo le vino, porque el presidente ganó el 2019, que le vino al mundo el del 2020. Sí. La pandemia hizo de que todas las economías retrocedieran. Pero yo me acuerdo que para el FMLN y Arena no existía la pandemia, no había emergencia, no había ningún problema. Entonces creo yo que, y la guerra que está en Ucrania, que te trae problemas también, aunque tú no participes en ella, te trae problemas económicos, hay que analizar el entorno, pero en verdad, o sea, sin tratar de llevar agua para un molino. Eso es lo que tiene todo el mundo, problemas económicos de los cuales apenas está saliendo, pero El Salvador está saliendo muy bien. La tasa de inflación más baja de América. ¿Y qué otro dato quisieran ellos? O sea, aquí se va a ir construyendo poco a poco lo que se tenga que ir haciendo en base al entorno que haya, y creo que se está haciendo un buen inicio, y se le va a aplicar y se le va a meter a lo de la economía. Sí debe enfocarse en temas sensibles a la población, tal como lo decía Vladimir. Pero hay un dato importante, por ejemplo, hay periódicos que mienten, el Diario de Hoy, la Prensa Gráfica, mienten seguido, o sea, no es cuestión de esta última, yo seguido en mis redes les he sacado cuando han sacado noticias mentirosas, y se pusieron a poner ya de tajo, vea, que el subsidio había sido suspendido, el subsidio al gas. El ministro de Hacienda y el Ministerio de Hacienda dicen que no. Entonces viene la oposición y dice, yo creo que sí, porque los comentarios que pone la gente, no, seamos serios, en que cuando les conviene las redes son personas que existen, y cuando les conviene dice los troles pagados. No les gustaría a ellos que les vayan a decir que son troles pagados los que están diciendo que no tienen subsidio. Yo estoy del lado de la gente. Si el Ministerio de Hacienda dice que sigue el subsidio y hay lugares donde les han quitado el subsidio a personas, hagan la denuncia, y el Ministerio de Hacienda debe de ratificar y hacer bien sus cosas, porque ellos han publicado que sigue el subsidio. De lo contrario, ellos tienen un peso que pagar por estar haciendo algo que no estuviera dándose. Pero mientras tanto, la información oficial es que sigue. Mira, pero qué contradicción acaba de decir Romeo. O sea que, a ver, a quien hay que creerle es el discurso del presidente, del ministro de Hacienda. No así al usuario que acaba de resentir el precio del gas. Qué interesante ese análisis. O sea, creamos, no, es que el ministro dice que no, y si él dice que no, es Dios, y no hay recortes. Pero el que fue a pagarlo, lo pagó a precio regular, a ese no hay que creerle, porque es troll pagado. Pero vas a sacar ahorita las pruebas de eso. Sí, ahorita te lo voy a sacar. Porque lo importante ahorita te la saco. De pruebas, en este momento no comentarios de la gente. En este momento. Y antes de mostrártelas, te quiero para que no hablemos, como dicen, solo de romanticismo. Sí. El Fondo Monetario Internacional, al que acabas de mencionar, que espero que le des crédito, hizo el pronóstico de crecimiento. Hablando del tema de la pandemia, estoy de acuerdo, la pandemia golpeó a todo el planeta. Sí, menos a El Salvador. A todo el planeta, a todo el planeta golpeó. Y entonces, ¿por qué sí lo golpeó? Porque los demás países de la región, no del mundo, están creciendo más que nosotros. Todos de la región, es decir, estamos en la cola. Y cuando digo la cola son el último. Y le voy a dar el dato a Romeo. Fuente, Fondo Monetario Internacional. Panamá, 4%. Costa Rica, 3.2%. Guatemala, 3.5%. Honduras, 3.2%. Nicaragua, 3.3%. Y el país más cool del mundo, 1.9%. El Salvador. Ese dato sabes que es falso, porque ya se dijo que va a ser entonces, el 3%. Ok, es falso. Ok. No, ahora, tú ya lo sabes, lo han dicho hasta opositores. Ahora, o sea, no es ese dato. Y ellos van a tener una inflación más alta, y esos datos van juntos. Claro. Tú puedes crecer con una inflación alta, no es lo mismo que crecer, ¿va? Ahora, en el Ministerio de Hacienda, y este es un análisis que hizo, y aquí quiero darle el crédito, por supuesto, al economista José Luis Magaña, un estudioso de la economía del país, y se fue a los portales del Ministerio de Hacienda. Y él, muy académicamente, nos muestra el portal, donde él ha descargado la información, y en donde hasta mayo de este año ha habido una reducción del 35 millones de dólares en el subsidio al gas. 35.4 al parecer. Y fíjate qué interesante, y no solamente al gas, sino que en educación, sino que en el tema de hospitales, bueno, el Hospital Rosales. Entonces, esto no es romanticismo, es la realidad, aquí está. Pero ¿ha visto un dato de reducción o se eliminó el subsidio? Pero dice, vamos por pasos, se eliminó el subsidio. Quien no entienda, perdón, exdiputado, quien no entienda la ejecución de un presupuesto,
Entonces no estamos hablando nada aquí. No estás dando el mismo dato. Estás No diciendo estamos que hablando encontró nada aquí. reducción. A ver. El subsidio Si se yo mantiene, me asignan, dice el si a mí Ministerio de Hacienda. si a mí me asignan un presupuesto para ejecutarlo durante 12 meses, que este subsidio no es nuevo, este subsidio es viejo. Entonces sabemos cuánto mes a mes se va cancelando el subsidio. Pero resulta que vemos que no ejecutaron 35 millones y vemos opiniones de la gente que dice, hoy ya no estoy siendo beneficiario por este subsidio. Entonces, ¿qué es eso en la práctica? ¿Qué es eso? Entonces, quien no entienda la ejecución Eso para de ti los es que se eliminó el subsidio, ya no existe el subsidio. están haciendo A ver, pero es que aquí lo acabo de decir. No malinterpreten. Aquí está. Es que se eliminó el subsidio y el Ministerio de Hacienda dice que se hay mantiene. una palabra clave que hay en esta narrativa, el recorte al subsidio. Recorte, que no es eliminación del subsidio. Recorte, es decir, si yo le daba subsidio a 100 familias, hoy se lo va a dar solo a 70. Ese es un recorte. Tiene que cumplir un requisito en el gasto de la energía eléctrica. Entonces, que pero como el ministro de Hacienda dijo, no importa el portal, imagínate, el portal del Ministerio de Hacienda no importa el usuario que pagó, que ya no pagó con subsidio. Lo que importa es lo que dijo el señor ministro. Imagínate el pensamiento este. Entonces, esa es una realidad que estamos viviendo. Entonces, con estos antecedentes que me vengan a decir, hoy vamos a entrarle a esta economía y vamos a ser los mejores del hemisferio occidental, eso sí es romanticismo. Yo no sé quién dijo que iba a ser la mejor economía del hemisferio occidental. Esa es tu percepción. ¿Quién lo dijo eso? ¿El qué? Que El Salvador iba a tener la mejor economía del hemisferio occidental. Sí, es un planteamiento. No, ¿quién lo dijo? No, es que no te estoy diciendo que tú lo dijiste. Es un planteamiento en torno, al discurso que manejan todos. Así como, a ver, es que mira, así como lo dijo en pandemia. Así como lo dijo en pandemia, que iba a ser la mejor por eso, así como lo dijo en pandemia, es lo que tú estás que diciendo iba a sorprender al mundo entero. Mira, aquí es bien claro. No, ahí están los datos. Si el Ministerio de Hacienda dice que continúa, ahí está el portal. Y la gente tiene que seguir manteniendo esos estándares. ¿Y cómo hacemos con el portal, la información? Es que si no se llega a cumplir, el que se ha metido en un problema es el ministro. Es momento pero qué diferente, Romeo, este planteamiento, decirle, ministro, ojo, porque su portal, él ya garantizó que sigue. ¿Y cómo me va a garantizar? Que no, pero cómo, si aquí está la información, aquí está el portal. Es momento de revisar la focalización de este tipo de subsidios, porque hay parámetros en los que alguien se puede pasar del consumo de energía y ya pierde. Por eso dije hace un rato, si se mantienen los requisitos que tienen que ver con el consumo de energía eléctrica, se los dan. Si alguien se pasa de eso, es algo mecánico, no es que vengan a quererlo sacar. Es la mejor si alguien forma se pasa de eso, poder ayudar. No se lo dan. No sé, eso tiene que hacerlo el encargado de ese despacho de Hacienda, saber si es la mejor forma de hacerlo. Pero si alguien se pasa del consumo, no le dan el subsidio. Y no es porque vengan y lo eliminen. La noticia del diario de hoy es que se eliminó el subsidio. Y eso el Ministerio de Hacienda dice que es mentira. Si están incumpliéndole a algunas personas que cumplan con esos parámetros, tiene que rectificar, porque si no el que se mete en un problema es el ministro. Las denuncias, Luis, es decir, las denuncias están, y yo entiendo, por supuesto hay que cumplir hay que poner requisitos, hay que cumplirlos, pero las denuncias no son fuera de la realidad, sino que hay gente que cumple requisitos, de hecho por eso es denuncia. ¿No estará atado esto ligado a también las denuncias del incremento del precio de la energía, que pudo haber salido una cantidad, que ahora mismo están intervenidas las empresas? Pero fíjate, el planteamiento debe de ser este. ¿Qué pasó? O sea, hay irregularidades. Correcto, ministro, presidente, ¿qué ha pasado? O sea, resolvamos eso. No es, ya el ministro dijo y aquí no está pasando nada. Entonces, hay que decirle a los funcionarios. La noticia era que se eliminó el subsidio y el ministro dice que no. Ahora hay que ver si ha pasado algo en medio de eso, si las distribuidoras han hecho algo indebido. Esa es la posición, Romeo. Sí, pero que actúen las autoridades. Está actuando, la fiscalía tiene intervenido. Pero poner en tela de juicio, a los usuarios, poner en tela de juicio a los usuarios que le están haciendo las denuncias por un discurso del ministro, no es justo. Es mejor decir, ministro, presidente, ¿qué está pasando? Porque hay usuarios que están siendo afectados. Es una realidad. Y su portal dice que hay un recorte de 35. Su portal, aquí no estamos hablando de
de cualquier información. O un saldo no ejecutado. Un recorte. Tú dijiste que no había ejecutado. No, pues es que así funcionan los presupuestos, mes a mes. Temas económicos tal cual sensibles como los subsidios, también es el precio de la canasta básica. En esta misma mesa, esta semana, teníamos al representante del CDC y nos hacía un análisis sobre los precios en los mercados. Cerca de 2021 a la actualidad, al menos unos $50 cuesta comprar lo mismo a este momento. ¿Será momento de intervenir en temas de precios en mercados, momento de ser más rigurosos en los controles, Romeo, para también esto aliviar también la economía familiar? Yo vi que el precio de mayo del 2023 comparado con mayo del 2024, o sea, en 12 meses de diferencia, ¿sí? La canasta básica tenía aproximadamente 8 puntos y pico de dólares más. Ha venido incrementando. Es un 3.5% de incremento en un año. Yo creo que siempre hay que ponerle atención a eso. Yo soy de los que siempre he abogado, por ejemplo, tenemos una protección al consumidor y tiene el director de esa oficina un trabajo importante que hacer, porque muchas de las veces esto sale de gente inescrupulosa que de repente dice, yo aquí le voy a subir. Vaya, ahorita con estas tormentas, yo les voy a decir lo que es una percepción mía. Hay lugares donde les han subido el precio. A X cosa ahorita todavía cuando las cosechas ya están y no necesariamente. No, es que eso es típico. A veces un problema que no les afectó con lo que a ellos les llegó, pero les subieron. Es una obligación del Estado y de protección al consumidor ir, se le han dado más dientes, ir y como aunque suene la palabra salvaña, hay que decir, y morder en esos lugares y decir por qué están haciendo algo y procesarlo. Porque al fin de cuentas, la canasta básica, sí hay que cuidarla. Es una cosa en El Salvador que no todos tienen acceso a esto, porque aquí hay gente que no tiene ni siquiera todavía empleo. Entonces, primero tienes que ir resolviéndole, ¿verdad? Pero creo yo que hablar del incremento, aún así me parece que hubo un incremento del 3.5% en el último año, según esa misma información que dijeron. Hay que frenar esto. Sí, no, definitivamente. Yo ahí coincido con Romeo. O sea, el papel de la fiscalizadora, de la defensoría es fundamental, porque no hay que hacer ojos ciegos acá, es cierto. Hay muchos empresarios que se aprovechan a veces y manipulan, ¿no?, los precios, pero más allá de eso, que esa es una tarea fundamental que tiene el Estado, más de eso hay que tener políticas estructurales, ¿verdad? Es decir, y hago nuevamente hincapié en el tema del agro. Es decir, nosotros deberíamos de ser productores de una gran cantidad de insumos, de alimentos que permitan que los precios no suban. Así es que mira, aquí no vamos a descubrir el agua helada, es decir, si los precios son altos porque nos toca importar, Luis. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado con esas tierras ociosas? Imagínate, el viceministro de Agricultura, no recuerdo el nombre, pero les había recomendado que en mayo sembrara la gente. Cuando la asociación Campo le dicen, no, espérense hasta junio, y justamente, mira, van a tener problemas ahora en el tema de la cosecha. Entonces, por eso te digo yo, son temas estructurales. En agricultura debes tener seriedad, y lo que hemos visto es justamente lo contrario, ¿no? Cuando tenemos un ministro que no ayuda, porque, a ver, yo al final quizás ni lo culpo a él. O sea, las incapacidades, las pocas facultades, las pocas herramientas técnicas y científicas que él podrá tener son pocas y los ponen en semejante tarea. Bueno, muy bien, gracias. Llegamos al final de esta parte del programa. De verdad que es importante analizar y ver qué es lo que está ocurriendo en el país. Romeo, gracias por el tiempo. No, gracias a ti, sobre todo un abrazo, bendiciones a todos, Dios bendiga El Salvador. Vladimir. Gracias, Luis, un gusto. Romeo, un gusto. Buenos días y siempre a la orden, ¿no? Bueno, vamos a la pausa comercial, vamos al avance de noticias y al volver vamos a conversar con el subdirector de Protección Civil y el director de albergues, porque hemos pasado una emergencia, pero también se pronostican más lluvias, incluso otro fenómeno que podría afectar al país y cómo se están preparando. Gracias por continuar con nosotros. Ya se lo anunciaba antes de la pausa. Ya están acá en nuestros estudios el subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Fermín. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad que nos brindan en compartir un poco el quehacer de Protección Civil en nuestro país. Bueno, y también está el director de albergues, el señor Josué García, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, igual. Nuevamente gracias por el espacio que nos dan para poder brindar pues información a detalle de cómo
hemos estado pasando el tema de la emergencia y lo que se viene en los próximos días. Bueno, seguimos bajo emergencia nacional, ahora mismo en alerta verde, pero para empezar, el periodo que recién concluimos, director, ¿ya se cerraron todos los albergues? ¿Hay personas aún albergadas de este fenómeno que recién pasamos? Sí, de hecho hablábamos, ¿verdad?, que todavía estamos en emergencia nacional, alerta verde. Tuvimos un pico de 122 albergues activos a nivel nacional, de los cuales a la fecha todavía tenemos 10 albergues activos. Tenemos 222 personas albergadas todavía, 96 familias son las que están representadas ahí, 120 adultos, 102 menores de edad. Todavía tenemos un par de albergues que probablemente, si vemos que van a tener un par de lluvias en estos días, muy probablemente van a seguir ahí todavía albergados. ¿Qué se hace para la atención de estas personas que no pueden regresar a sus lugares o a su vivienda porque siguen en un lugar vulnerable, lugar de alto riesgo? Bueno, pues el trabajo de la dirección no cesa, en el sentido de que nosotros no tenemos una fecha o un tiempo límite para que las personas estén albergadas. De hecho, o sea, tienen que estar todo el tiempo necesario hasta que las instancias como Protección Civil en el territorio determinen pues que la emergencia ya cesó. Entonces, ahorita todas las personas que aún permanecen en los albergues se les sigue brindando los 3 tiempos de comida caliente, el tema del abrigo, las necesidades, kit de higiene personal, y las instituciones que ven por el tema social todavía están presentes dando atenciones lúdicas, hospitalarias y pues viendo todas las necesidades para ver cómo las cubre de parte del gobierno. Subdirector, en este momento, cuando ha pasado, digamos, lo peor de la emergencia, ¿cuál es el trabajo de Protección Civil en el territorio justamente para hacer esta evaluación, no solo la evaluación de daños, sino que también la evaluación de los territorios? Muy bien, inicialmente no paramos siempre de apoyarnos sobre el tema del monitoreo y el análisis de las condiciones de riesgos que tenemos en nuestro país. Hoy por hoy, como ya lo mencionaba, el tema de evaluación de daño nos va a permitir también ir avanzando en identificar realmente en específico cuáles han sido los daños en cuanto a viviendas, en cuanto a familias afectadas. A partir de ello, por supuesto, se implementan otra serie de acciones para lo que ya mencionaba el director de albergues, que es ya trasladar ya a las personas de los albergues a sus lugares donde ellos residen. El trabajo como Protección Civil justamente ahora, ¿en qué se enfoca cuando están en alerta verde? En alerta verde son básicamente las que ya señalábamos. Uno, el monitoreo, el tema de rehabilitación y el tema de reconstrucción. Pero parte del proceso de llegar al tema de rehabilitación implica también obtener los resultados de esta evaluación de daños. En esta identificamos también qué viviendas han sido realmente destruidas, dañadas, afectadas. Evidentemente hubieron muchas en el sentido de que accesos hacia ellas estaban interrumpidos. Entonces estamos hoy constatando al respecto. Ya con el sistema como tal ya se habilitaron básicamente los accesos y procedemos básicamente a esa fase de rehabilitación y reconstrucción, ¿verdad? Tenemos ese balance de los daños causados por esta tormenta. Entre los balances que se mencionaron, o que ya tenemos al momento, en caso de árboles caídos 18, vías obstruidas 14, deslizamientos que también, se reportaban el día de ayer, en los totales. En los totales en árboles caídos llegamos a 933, vías obstruidas a 691, deslizamientos, derrumbes 371, muros perimetrales con daños 49, vehículos afectados 13, desbordamiento de ríos 31, inundaciones 51, viviendas, y estos son datos también preliminares que se van a validar con este proceso de evaluación de daños. Las viviendas anegadas que teníamos andaban por 270, viviendas afectadas directamente 242 y por supuesto algo muy lamentable, las personas fallecidas, que se registraron 19 personas fallecidas y 12 lesionadas. En este caso, director, cuando las personas decían no tenemos un tiempo para poderlos regresar, pero se les ofrece a través de las instituciones una solución permanente. Sí, de hecho, cuando tenemos este tipo de casos, quizá ahorita lo vamos a poder hacer o ejemplificar en el tema de la lluvia.
cuando se haya que Protección Civil decreta o determina que la zona o la vivienda, en todo caso, ya es inhabitable, ya se activa el Ministerio de Vivienda y las demás instancias en el tema del alojamiento a poder buscar una solución permanente para estas personas, tanto como el reasentamiento o pues la ubicación en otra, o la reconstrucción en su defecto de la vivienda como tal. Mientras ese proceso se da, como dirección de albergues, nosotros atendemos y cubrimos las necesidades, como le digo. Si es necesario que esos albergues permanezcan activos, es por el tiempo que dure poder darles la solución habitacional, ese mismo tiempo vamos a estar nosotros al pendiente de ellos, y no solamente la dirección, sino que como la dirección se conforma de una comisión técnica sectorial que presidimos nosotros, pero donde forman parte diferentes carteras del Estado y cooperantes internacionales, ellos van a estar recibiendo todas las atenciones ya al estar dentro de un albergue nuestro. Entonces, como que automáticamente al formar parte del censo oficial de la dirección de albergues, ya todo el tema del sistema se activa y ya es donde se les puede brindar todas las atenciones y así pues esperar el tiempo necesario hasta que el Ministerio de Vivienda, como lo repito, o las diferentes instancias ya puedan determinar hoy sí hay una solución habitacional o ya hay una solución a su problemática, pueden retirarse. Sí, y para eso también hay que esperar y hacer todo un análisis, un estudio que hacen, me imagino. Claro, y algo que quizás mencionaba en una entrevista pasada y decía, llegamos a tener 122 albergues activos a nivel nacional, estamos hablando de más de 4.500 personas albergadas, de las cuales ahora solamente tenemos ya 10 albergues, o sea, la velocidad con la que se dio la reducción o el cierre de los albergues se debe a que, gracias a Dios, las personas que fueron evacuadas y se hicieron las inspecciones en las zonas, no hubo mayor catástrofe, no hubo mayor daño, sí hubo incidencias, pero gracias a Dios eso habla bien de que la gente está creyendo en los planes de evacuación preventiva, porque pudieron ser evacuados una buena cantidad de familias y el retorno ha sido sencillo para ellos porque gracias a Dios no hubo mayor afectación. Ya en estos albergues que van quedando ya tenemos familias ya con casos muy particulares, un tema de un techo caído, dañado o algún tema que todavía genere un poco de inquietud por parte de las instituciones que ven y velan por el tema de la seguridad, y ellos han determinado que no es momento todavía para poder retornar. A ver, estamos en etapa del invierno, ya condiciones típicas se han estado reportando, subdirector. Para la gente que vive en zonas vulnerables, al final el trabajo es evitar tragedias. ¿Cuál sería o cuáles serían las recomendaciones para estas personas que viven en zonas vulnerables, que sabemos que con cada lluvia también hay amenazas? ¿Cómo deben prepararse las familias en sectores vulnerables? Bueno, inicialmente tenemos un fenómeno que está dando mucho, no solamente en la parte rural, sino también en la parte urbana, el tema de la basura. Sí. Entonces, lo menciono porque no solamente en la parte rural debemos de considerar la verificación de todo el sistema de drenaje que tenemos, igual que en las áreas comunitarias. Entonces, de igual forma, rutas de evacuación, identificar cuál es el albergue más pertinente que le queda a esta persona. Hay un esfuerzo por parte del país, por parte del gobierno, en donde ya hay equipamiento de albergues para cada una de estas comunidades que están en riesgos. El tema de organización, el tema de que tenga siempre a la mano los números de teléfono de cada una de las instituciones y que estén atentos a cada declaración de alerta o aviso o advertencia que se emiten, porque lo que estamos haciendo es básicamente preparándonos para cualquier eventualidad y avisándoles a tiempo. Sin duda. Vamos a ir a la pausa comercial. Ya volvemos, conversamos sobre esta situación de emergencia nacional. Estamos en alerta verde, pero también están observando otros fenómenos. Le vamos a venir a contar. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos con el subdirector de Protección Civil y con el director de albergues de nuestro país sobre la situación de emergencia nacional. Ahora, subdirector, lo dejábamos planteado. Está un fenómeno también bajo observación ahora mismo porque se esperan lluvias a partir de esta misma tarde-noche. Incluso mañana alguna situación de temporal se podría reportar, o al menos está bajo observación este fenómeno.
Está en constante observación por parte del Ministerio de Medio Ambiente, específicamente la DOA, quien nos ha señalado que hoy por hoy estamos básicamente transitando, está desplazándose por nuestro país una onda tropical. Y hay otra que está en monitoreo por Jamaica. Evidentemente también son pronósticos, hay la probabilidad dentro de lo que ellos señalan que para este día ya tarde noche vamos a tener precipitaciones de lluvia, principalmente en la zona norte y la zona oriental de nuestro país. Luego la franja costera va a ir a un poco en aumento, luego se va a trasladar al resto de nuestro país. Esto también ellos prevén en su último informe, el informe número 2 para ser exactos, que el día viernes vamos a tener también mayor precipitación de lluvia, tipo temporal, no temporal, ¿verdad? Sí. Eso sí es claro, en donde vamos a tener lluvias intermitentes, básicamente afectando la franja central y la zona costera de nuestro territorio. Ese es el fenómeno que está observando y esa es la condición actual de nuestro país para que todos estemos alerta justamente a eso. En el sector de albergues también se toman en cuenta estas consideraciones, porque cuando existen estas alertas tempranas también ustedes se pueden preparar. Sí, de hecho la prevención es, creo que, una parte muy importante, por decirlo, la base fundamental de cómo accionar por parte de la dirección. Quizás como un dato general, antes de que comenzara este decreto de emergencia nacional debido al temporal que tuvimos, ya la dirección había puesto o ya había distribuido a nivel nacional todo el insumo para tener 70 albergues preequipados a nivel. Okay. Entonces, cuando nosotros arrancamos con esa emergencia, ya teníamos 70 albergues dispuestos al cierre de la emergencia, o ahorita la fecha en la que estamos tenemos 170 albergues preequipados. O sea, sumamos 100 albergues más a nivel nacional que van a servir no solamente para atender las emergencias que tuvimos en estos días, sino las futuras que vienen ahorita, ya que sabemos que vamos a tener un invierno algo copioso. Entonces, para nosotros es bien importante ir de la mano con las indicaciones de Protección Civil. Somos instituciones hermanas, dependemos del Ministerio de Gobernación. Entonces, siempre que ellos ya tienen información al respecto del tema del clima, que coordinan con Medio Ambiente, nosotros ya estamos al tanto al respecto, y con eso es que tenemos ya pues nuestros planes de respuesta en caso de empezar a hacer evacuaciones preventivas, que es lo que ahorita, hoy por hoy, ha garantizado que muchas familias no hayan tenido que ser rescatadas o en todo caso haber lamentado otro tipo de pérdida. Ahí quizá también, director, el llamado a la población que en este tipo de emergencias acate los llamados, porque al final la vida es lo más importante. Sí, era lo que mencionaba. De hecho, el dato y los números, como les digo, no mienten. Ver la cantidad de albergues que teníamos activos y ver ahorita que solamente tenemos 10, eso habla de que la mayoría de evacuaciones fueron preventivas. Y eso es algo que es muy bueno, porque nosotros tenemos la capacidad de poderles responder a la cantidad de personas albergadas, porque es el mandato que el presidente Nayib Bukele ha dado y porque ese es el trabajo de la dirección. Entonces, no tengan miedo de evacuar, créanme que es lo mejor, no queremos lamentar más decesos, los suelos siguen estando saturados, de hecho por eso seguimos en alerta verde, y ahorita que ya estamos informando que vamos a seguir teniendo precipitaciones, creo que es oportuno que debido a todos los acontecimientos que han venido sucediendo, pues tomen en consideración. Sabemos que la evacuación es obligatoria, pero nosotros no recurrimos a esas instancias. A nosotros nos gusta hacer conciencia de los riesgos que tienen en las zonas para que ellos puedan ser evacuados de la mejor manera y dándoles todas las atenciones necesarias. Entonces, un llamado a la población, de verdad, estamos trabajando muy arduamente como dirección y como gobierno para brindarles lo necesario en cada albergue y que confíen en que estando en estos albergues van a estar mucho mejor que en riesgo o con zozobra en su familia, en sus hogares. Subdirector, hay zonas de interés, me imagino que en el trabajo, en este monitoreo constante que ustedes realizan, hay puntos específicos en los que ponen ya mayor atención. Por ejemplo, y se lo pregunto así porque en las últimas horas, lluvias de antier, por ejemplo, nuevamente se reportan inundaciones en Santa Ana, en la zona norte de Santa Ana, inundaciones urbanas también como en la Santa Lucía, que se repiten. ¿Cuál es el trabajo en estos puntos específicos que sabemos que tienen problemas? Ok,
Ok, veamos, estamos en el periodo de lluvia y dentro de la planificación prevista, que es el Plan Nacional de Contingencias ante Eventos Hidrometeorológicos, el Plan Invernal, tenemos ya previsto la movilización de equipos tácticos de emergencia a puntos estratégicos para el monitoreo y, por supuesto, la intervención si es necesario. Ya lo señalaba, el Gran San Salvador ya tenemos puntos identificados donde año con año se nos generan pequeñas inundaciones en áreas urbanas. Entonces en estos puntos se moviliza, lo mismo estamos haciendo en el territorio. En esta última emergencia hemos visto mucho las principales cuencas que nos han generado problemas de inundaciones, están siendo también monitoreadas, están siendo vigiladas, están siendo también atendidas por nuestros delegados territoriales regionales, departamentales y municipales que tenemos en todo el país. También se les acompañan equipos tácticos de emergencia, sumado a esto a las comisiones municipales, comisiones departamentales de protección civil. Vemos ahí una de las problemáticas más significativas, el tema de la basura, como les mencionaba hace un momento atrás. Eso es lo que nos está generando problemas. Nuestros sistemas de drenaje en las áreas urbanas tienen una capacidad ya determinada. Sumado a esto, la acumulación de basuras es increíble, es lo que nos está generando hoy por hoy problemas significativos en las áreas urbanas. Muy bien, vamos a hacer una pausa, subdirector, 7 de la mañana, 50 minutos. Usted que nos está sintonizando, gracias por estar con nosotros. Continuamos con el diálogo de la mañana. Estamos con el subdirector de Protección Civil y el director de albergues de nuestro país. Director, hay una situación que se da en cada emergencia, ya lo decía, hay un decreto de emergencia nacional, sería obligatorio que la gente tiene que evacuar, pero ¿qué pasa con aquellas que no lo hacen? Que llegan, se insiste, se hace conciencia, muchos se van voluntariamente, pero hay personas que dicen yo aquí me quedo. ¿Hay un procedimiento para ello? Si bien es cierto, el decreto nos brinda las herramientas necesarias para poder hacer que sea de estricta obligación el tema de la evacuación, como lo mencionaba previamente, nosotros no nos gusta recurrir hasta esas instancias. Creemos y confiamos mucho en la población al saber que va a acatar las recomendaciones. Ha sido un trabajo fuerte, ha sido un trabajo que lleva tiempo, porque digamos hemos tenido, y quizás lo voy a traer lo más cerca posible, hemos estado en esta emergencia, hemos ido a un punto de evacuación antes de que comenzaran las precipitaciones, horas después hemos regresado donde ya el agua ya está representando un riesgo en la zona y ahí sí ya quieren evacuar. Entonces es como, ¿por qué no hacerlo 4 horas antes, donde ya les habíamos dicho que esto iba a pasar y a esperar a que nosotros volviéramos? Y ahí sí, entonces la costumbre de la gente es esperar a que el agua le llegue o hasta las rodillas, hasta que ya sea un riesgo. Y es algo que no está escrito en piedra, pues es algo que puede cambiar y algo que la gente poco a poco, empezamos con 14 albergues al principio de la dirección y ahora tenemos, y podemos decir con orgullo que hemos tenido 122 albergues, más de 4.000 personas en los albergues, y poco a poco creo que así se va a ir sumando. Hay muchas más zonas de vulnerabilidad y nuestro compromiso es tener la cobertura necesaria para que estas familias tengan lo necesario. Entonces hay que hacer un trabajo fuerte en el tema de la concientizar a la población. Yo creo que las mismas personas que han vivido la experiencia en los albergues van a poder dar un buen mensaje y replicarle a las demás familias que incluso dentro de su misma zona no quisieron evacuar y probablemente en estas próximas emergencias sí lo van a hacer. Subdirector, el trabajo de protección civil no es solo en esta temporada de emergencias, ahí entra, y se lo pregunto porque ahí entra la prevención. Es un trabajo que ustedes con todas las subdirecciones, con todos los comités, siempre lo están haciendo en la gente. Nuestra ley ha sido concebida en su momento en que hay que pensar en las condiciones de riesgo en las que nos encontramos.
y por lo tanto hay que también pensar en cómo voy a ir cambiando esas condiciones de riesgos. Parte del cambio de las condiciones de riesgo es ejecutar acciones de prevención o de mitigación. No son tan simples porque implica en algunos casos eliminar las condiciones de riesgos o disminuirlas, pero eliminarlas es la parte preventiva. Disminuirlas, básicamente reducir todos esos factores de vulnerabilidad que tenemos en una comunidad, y dentro de este esfuerzo es que se han empeñado principalmente nuestros delegados territoriales, municipales, departamentales y regionales que tenemos en nuestro país, los cuales están llegando a las comunidades a trabajar en el tema de organización, a trabajar en el tema de análisis de riesgos, a trabajar en el tema de identificar rutas de evacuación, y todo esto va reduciendo esas vulnerabilidades. Ya el director lo señalaba, trabajamos mucho en generar esa conciencia para poder evitar acciones forzosas, por ejemplo el tema de evacuación como tal. Hoy por hoy tenemos este decreto que nos ampara a hacer este tipo de acciones, pero tiene su vigencia también. Posterior a esto, pues evidentemente necesitamos que la gente esté consciente de las condiciones de riesgos, pero también que genere acciones también de prevención y mitigación, porque no es solo responsabilidad de la Dirección General de Protección Civil, sino aquí aparecen actores desde el nivel comunitario, nivel municipal, como usted lo señala, comisiones que están integradas por los diferentes actores que están en la localidad, en el municipio, en el departamento. Bueno, director, ya para ir finalizando, el llamado para lo que nos espera, porque recién estamos iniciando el invierno. Sí. Y lamentablemente, hay que decirlo así, en la región hemos estado viendo situaciones bien complicadas. Esperemos que no nos toquen, pero en el mundo como tal el cambio climático de verdad sigue golpeando. ¿Cuál es el mensaje para la gente? Pues la verdad, sigan confiando en las acciones que estamos haciendo. Nosotros de verdad somos los responsables, somos los garantes de hacer y de facilitarles todo lo necesario. Estamos trabajando arduamente, nos estamos preparando tanto en compra de insumos, en contratos de servicio, en todo lo necesario a fin de garantizar que el trato que se les va a dar o todo lo que necesiten se les va a cubrir en los albergues, y no solamente en los albergues. Entonces el mensaje va más que todo para las personas que aún no están totalmente convencidas de poder evacuar. Háganlo. Créanme que las personas que están evacuando se están llevando no solamente bendiciones por parte de cooperantes internacionales. El presidente ha dispuesto también una campaña de ayuda humanitaria en el tema de víveres, tanto para las personas albergadas como la de las comunidades afectadas, y es necesario pues sumarnos a todo este apoyo, y pues cualquier emergencia pueden hablar al 2281-0888 y ahí vamos a estar pendientes. Subdirector, justamente el llamado a la gente a que se informe con canales oficiales. Gracias por ese dato. Es importante que esperen las notificaciones oficiales, de fuentes oficiales. La Dirección General de Protección Civil, la Dirección de Albergues, tenemos también al Medio Ambiente, que está pendiente de informar sobre las condiciones hidrometeorológicas en nuestro país. Bueno, muy bien, gracias a ambos, y a esperar que estas lluvias de la tarde-noche no nos afecten. Usted, por favor, cuídese, cuide de los suyos, y si es necesario, hay que llamar a las instituciones para evitar alguna tragedia. Es todo, gracias. Buenos días. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.